noches. Damos inicio a la segunda clase de la semana 8 de investigación de mercados. Entonces, en la clase anterior ya habíamos mencionado lo que era eh, dos métodos cualitativos, ¿sí? Para desarrollar lo que es parte de esas fuentes primarias. En primer lugar, encontramos lo que era la entrevista y pues sus características principales. Dos, encontrábamos lo que era las reuniones de grupo, obviamente con sus características principales. Entonces, mencionábamos esos dos grandes elementos, tanto lo que son las entrevistas y como lo son las reuniones de grupo. Reuniones de grupo. Esto, las dos como métodos cualitativos para obtener fuentes primarias de la información. Entonces, las entrevistas encontrábamos dos grupos, lo que eran entrevistas estructuradas y no estructuradas, y encontrábamos en las reuniones de grupo, pues, ese elemento que se utiliza en la investigación de mercados para poder lanzar un nuevo producto al mercado o obtener información de carácter general acerca de un producto o un servicio. ¿Listo? O en este caso, cuando pues, la creación de las ideas, que también es uno de los factores que ayudamos a interpretar en las reuniones de grupo. Entonces, en esas reuniones de grupo, habían tanto, bueno, en la entrevista, en las reuniones de grupos, hay actores principales. En el caso de las entrevistas son los entrevistadores y los entrevistados. Y en el caso de las reuniones de grupo, pues son los participantes y el moderador, que es esa persona líder que ayuda a las demás a tener un buen comportamiento dentro de la reunión de grupo. ¿Listo? Dentro de la investigación de mercados podríamos encontrar eh, eh, socializar, ¿sí? O señalar investigaciones con pruebas de mercado, vuelvo y le repito, en donde se miden tres aspectos importantes: la impresión, la reacción y la aceptación. ¿Listo? Entonces, eh, los objetivos de las reuniones de grupo son similares a los de las entrevistas no estructuradas. ¿Listo? Pero en este caso, pues, lo que les decía anteriormente, el moderador desempeña un papel más pasivo que en el caso del entrevistador, ¿sí? Porque es el que controla más, no el que va formulando todo el tiempo preguntas y espera una respuesta, sino que pone temáticas y empieza a medir como esa reacción de los participantes. En el caso de la sesión de grupo, pues ofrece más estimulación a lo que son los participantes, ¿sí? Que obviamente que en una entrevista, lo cual se supone que sea pues generador de nuevas ideas, ¿listo? Menos presunciones y comentarios significativos pues más factibles. ¿Por qué? Porque vamos a tener la participación activa de todos los participantes. Recordemos que en una reunión de grupo normalmente se dice que van entre 6 a 10 personas. ¿Listo? Entonces, tanto en las reuniones de grupo como en las entrevistas de profundidad se pueden medir una serie de factores, ¿listo? Que ya los vamos a mirar o los vamos a observar en un esquema.
Bueno, entonces tenemos este esquema en donde nos mencionan pues lo que son los factores, tanto como en las reuniones de grupo, como en las entrevistas en profundidad o esas entrevistas libres o no estructuradas. ¿Listo? El primer factor a analizar es el valor de la interacción. ¿Sí? En el caso de las reuniones de grupo, pues este se emplea cuando las relaciones entre los participantes pueden aportar nuevas ideas, ¿sí? Recordemos que todos somos un conjunto de talento humano y por ende pues somos actores fundamentales o elementos fundamentales para la generación de nuevas ideas. En cuanto a la investigación de mercados, pues ahí es cuando encontramos procesos para la creación de nuevos productos, eso es en, en partes internas, ¿listo? Desde de la estructura. Y por otra parte, cuando se lanza un nuevo producto, pues hay que generar ideas acerca de cómo deberíamos llegarle al cliente, ¿cierto? Y establecerlas también dentro de esos objetivos de la investigación de mercados. En el caso de la entrevista en profundidad, ese valor de la interacción, pues se emplean cuando las relaciones entre los participantes son limitadas o parecen improductivas, ¿sí? Entonces, hay que empezar como a hablar, ¿sí? A indagar un poco en el caso de tener el rol de entrevistador para obtener más información, ¿sí? Entonces, recordemos que al momento de iniciar una nueva entrevista, pues es muy complejo empezar a tener una relación de confianza, ¿listo? Entonces, importantísimo eh, ese valor de la interacción, ¿listo? Como establecerlo. Bueno, por otra parte, pues sí, el factor en cuanto a la sensibilidad del tema, ¿sí? En relación a lo que son las reuniones de grupo, pues este se emplea cuando el tema no llevará lógicamente a los participantes a ocultar información, ¿sí? O a matizar sus observaciones. Entonces, podemos colocar un estímulo entre esas reuniones de grupo, por ejemplo, que sea un producto, y de acuerdo a la información que tenga cada participante, pues se puede generar esa sensibilidad, ¿sí? Acerca de entregar información valiosa para esa reunión de grupo, que posterior a ello se va a convertir en datos pues, muy valiosos para la organización. Respecto a lo que tiene que ver con las entrevistas en profundidad, ese factor de la sensibilidad del tema, pues se emplea cuando, valga la redundancia, el tema es tal que muy pocos encuestados hablarán de él en un grupo abiertamente, ¿sí? Entonces, podríamos tener una conversación personal con cada uno de los participantes o con solo un participante y empezar a relacionar o hablar un poco más de ese tema del cual, a la pregunta a la cual le hicimos a ese participante. Por otra parte, pues uno de los elementos más importantes es ese factor costo y tiempo, ¿sí? Entonces, en ese costo y tiempo, ¿en qué incurrimos? ¿Sí? En optimizar, pues, lo eh, más grande posible ese dinero que tenemos destinado para la investigación de mercados. En la reunión de grupo, pues, se emplea cuando es fundamentalmente realizar cambios rápidamente, ¿sí? Entonces, suponemos, por ejemplo, presentamos un producto rojo, un prototipo del producto rojo, y resulta que con la reunión de grupo, pues el color rojo no fue llamativo. Entonces, lo único que hacemos es observar, ¿sí? O detallar esos cambios que nos sugirieron para que antes de tiempo, antes de lanzar un producto al mercado, pues corrijamos ese error. ¿Por qué no se puede hacer después? Porque sería algo muy costoso y tendríamos que iniciar de ser una nueva investigación de mercados, ¿sí? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Y en relación a lo que son las entrevistas de profundidad, pues ese factor de costo-tiempo se emplea cuando no urge realizar cambios inmediatos y el presupuesto pues permite un alto costo de ejecución de información, ¿sí? Entonces,
Ahí digamos que es como la ventaja. Podríamos esperar un poco de tiempo, ¿sí? Y pues los cambios se pueden ir presentando a lo largo o inclusive después de haber lanzado un producto en cuanto a la investigación de mercados. Entonces, es como ese elemento a tener en cuenta. Este esquema, pues, es una adaptación del autor Dillon, ¿sí? Que la hizo en una editorial de 1997. Entonces, aquí nos menciona como esos factores muy importantes que se deben de tener en cuenta dentro de la investigación de mercados. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, pues puedo borrar y escribir otros dos factores que son bastante importantes. Bueno, entonces otro de los factores a tener en cuenta es, en este caso, la calidad de la información. ¿Sí? La calidad de la información pues es bastante importante y digamos de alguna manera de tener en cuenta porque eh, es lo que nos proporciona a nosotros todos los elementos base para tomar una decisión o realizar algún cambio o algo muy específico dentro de esa investigación de mercados. ¿Sí? En este caso, pues, en cuanto a las reuniones de grupo, se presume que la mayoría de los encuestados pueden decir todo lo que saben, por ejemplo, en un plazo de 8 a 12 minutos, ¿sí? Porque recordemos que en esas reuniones de grupo pues hay una planificación de la agenda, entonces hay que respetar esos tiempos y digamos de alguna manera eh, tomar todo lo que sea información valiosa de acuerdo a lo que nos digan esas personas en esa reunión de grupo. O, por ejemplo, como actúen de acuerdo a un estímulo, que puede ser dejarlos interactuar con algún producto, ¿cierto? O observar los beneficios y mirar qué beneficios tiene, por ejemplo, la prestación de un servicio X, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. En lo que es en la entrevista en profundidad, pues le permite a los encuestados responder con mayor detalle. Se emplea cuando, digamos, de alguna manera el tema es complejo y los participantes tienen amplios conocimientos sobre el mismo.
¿sí? Entonces, ahí es como esa partecita de darles como esa libertad de explicar algún fenómeno o algún tema de estudio en concreto. Otro de los factores a tener en cuenta es la logística, muy importante, porque uno dice, no, es la entrevista y ya. No, sino que la logística también es un proceso que hay que tener en cuenta, que también hay que planificar, que también hay que controlar para que al momento de realizar tanto reuniones de grupos como en la entrevista de profundidad, pues sea algo muy preciso y no pues vaya a generar retrasos ni inconvenientes que podríamos lamentar después cuando se acaba el tiempo de la investigación. En cuanto a las reuniones de grupo, pues se presume que se puede reunir en un determinado lugar a un determinado número de encuestados, ¿sí? Obviamente debe ser un número aceptable porque no podría decir, no, cito a tres y el después cito a tres, no. Recordemos que por lo menos el grupo tiene que estar entre 6 y 10 personas. Entre más personas, pues muchísimo mejor porque tendríamos el conocimiento valga la redundancia, de más personas y el punto de vista lo podríamos no generalizar, pero sí tener un punto de partida más adelante. ¿Listo? Y lo que son en las entrevistas en profundidad, pues se emplea cuando los encuestados están dispersos por todo el país, ¿sí? Y los y los gastos, perdón, de los viajes son prohibitivos. Entonces, no podríamos, por ejemplo, hacer una entrevista si estamos acá en Colombia con un duro de Japón, pero él nos dice que sí nos colabora, pero tendríamos que pagarle todo, ¿sí? Entonces, no sería muy rentable en ese caso porque asumiríamos costos y la logística sería un proceso pues más complejo. ¿Qué podríamos tener en cuenta? Otros campos de acción, ¿sí? Eh, para buscar otras alternativas de respuesta, es decir, podría buscar otros investigadores. Em, por otra parte, pues podríamos deducir como tres conclusiones importantes dentro de este tema. En primer lugar, el énfasis de las reuniones de grupo recae sobre los resultados de la estructuración del grupo, ¿no? Cuando el mismo pues se concentra en una serie de temas de importancia y asociado con el objetivo de la investigación, pues obviamente estos deben ser introducidos por el líder de la discusión. En este caso pues tomaríamos como el rol del moderador, ¿cierto? Esa persona que se encarga de llevar todo a cabo y pues para que todo funcione de la mejor manera. Bueno, otra de las eh, conclusiones a las cuales podríamos llegar es que, digamos, a los participantes se les estimula, pues, para que presenten sus puntos de vista sobre cada uno de los temas y se les exhorta a participar y también, pues, que ellos colaboren y reaccionen ante los puntos de vista de los demás participantes. Digamos que el compartir del conocimiento, pues, es algo muy valioso dentro de la investigación de mercados. Podríamos encontrar personas que son muy expertas en algún tema y que podríamos tenerlo en cuenta para, digamos, mejorar esa parte de nuestra investigación de mercados, ¿sí? Entonces, esa sería como otra conclusión muy relevante dentro de esas, tanto entrevistas en profundidad como las reuniones de grupo. Y otra de las conclusiones pues muy importantes que digamos se pueden expresar es que tanto las reuniones de grupo como las entrevistas de profundidad tienen como objeto investigar más allá de las respuestas superficiales que cada individuo pues tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos obtener con cada una de esas respuestas? Pues conocimientos, sentimientos, motivaciones, ¿sí? O significados en lo que hace el tema de interés de la investigación de mercados. Eh,
Se usan pues combinadamente con las entrevistas de profundidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo en una sesión de grupo pues podría tener 5 expertos interactuando, pero también podría realizar entrevistas a profundidad pues con una sola persona, ¿sí? Entonces ahí podría alternar los dos procesos pues planteando unos buenos objetivos pues todos me podrían llevar a lo mismo y de alguna manera pues eh, entender, ¿sí? ¿Cuál sería ese rumbo que debería llevar mi investigación de mercados? Bueno, a continuación, pues vamos a ver lo que consiste, pues, tema de las técnicas proyectivas. ¿Listo? Las técnicas proyectivas, pues, las podríamos definir, ¿cierto? Como, como, pues, algo que procede de la psicología clínica. Originalmente, pues, se emplearon asociadas con los estudios motivacionales, ¿no? Parten de, digamos, de los fundamentos de que la gente con frecuencia pues no puede exteriorizar verbalmente o manifestar sus verdaderas motivaciones y actitudes, ¿sí? Inclusive pues se dice que pues puede sentir cierta pena de determinadas actitudes y labores que hace. Por ejemplo, como nos dicen a nosotros, nos enseñan, mi hijo no sea complejado o mi hija no sea complejada, ¿sí? Entonces, eso ahí lo hay que tener en cuenta. Entonces, ocasionalmente pues puede haber suprimido este disgusto o incluso puede no estar consciente de él, ¿sí? Ya es algo que es parte de esa persona y le impide como expresar de alguna manera o dar una buena respuesta o pues como nosotros como el rol de investigadores esperamos, ¿sí? Entonces, digamos que la verdadera dificultad con este tipo eh, de estudio, ¿sí? Es que las verdaderas motivaciones pues son raras, ¿sí? A veces claras y aunque pues la investigación motivacional pues no goza de una buena salud, digamos de alguna manera sus técnicas proyectivas en cuanto a la formulación de preguntas indirectas o cuando las preguntas también pueden ser directas, pues no aportan, ¿sí? Las respuestas válidas, ¿sí? No son muy usadas en la actualidad y, por ejemplo, no nos dan un rango amplio de la misma, ¿sí? Entonces, una técnica proyectiva, pues podríamos definirla como cualquier forma indirecta de formular una pregunta, ¿sí? En la que obviamente se va a crear un ambiente que estimule a ese encuestado a proyectar libremente pues lo que son sus creencias y sentimientos sobre un tema de interés. ¿Listo? Entonces, por otra parte, la característica general de todas las técnicas proyectivas es la presentación de un objeto ambiguo, ¿sí? Y no estructurada. Eh, digamos, de una actividad o de una persona a la que se le solicita al entrevistado, pues, explicar, ¿sí? Digamos, de alguna manera, entre más ambiguo sea el estímulo, más se proyecta en sí mismo el entrevistado, revelando esa forma, sentimientos y opiniones ocultas. El término ambiguo pues, lo entendemos como esas diferentes definiciones o percepciones que tenemos acerca de algo, ¿sí? Entonces, yo lo puedo ver grande, pero otra persona lo puede ver pequeño. Yo lo puedo ver azul, pero otra persona puede ver rojo. ¿Sí? Entonces, ahí esos conocimientos y respuestas ambiguas, pues también hacen parte de esas técnicas proyectivas. Digamos, de alguna manera, pues las técnicas proyectivas se emplean cuando se piensa que los entrevistados pues no pueden responder o no van a responder porque muchas personas no responden honestamente, sino como por salir del paso, ¿cierto? A preguntas directas, por ejemplo, acerca de pues las razones para ciertos comportamientos o actitudes, ¿sí? Por ejemplo, lo que el acto de comprar, poseer o usar un producto o un servicio significa para ellos. Entonces, ahí nos estaríamos enfocando mucho en lo que son las experiencias de cada persona y pues estas nos van a dar su punto de vista, su conocimiento, su nivel de satisfacción, entre otros aspectos que son pues relevantes. ¿Listo? Eh,
la gente puede que no esté consciente de sus propios sentimientos u opiniones, ¿sí? Eh, no estar dispuesto, pues, a aceptar los hechos en forma negativa de su propia imagen. Ejemplo, le podríamos hacer una pregunta, es algo muy tácito, decir, ¿es usted una persona mentirosa y corrupta? Y ejemplo, le preguntamos a un político, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que él no va a dañar su imagen y nos va a dar una información falsa. Y así pasa mucho con todas las entrevistas. Muchas veces la gente miente o dice mentiras. eh, bueno, no me acuerdo, mentiras, no recuerdo el nombre de esas mentiras, ¿sí? Para no echarse la soga al cuello de alguna manera. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que también pues corremos ese riesgo de que las personas pues no nos den esa información necesaria. ¿Qué tipos de técnicas proyectivas podríamos encontrar? Hay muchísimas técnicas proyectivas, pero una de las principales, ¿cierto? Es esta que se conoce como la asociación de palabras. ¿Listo? En este caso, pues se le pide al entrevistado que diga la primera palabra o frase que se le venga a la mente después de que el investigador le indique una palabra o frase. ¿Sí? Digamos que la lista de los reactivos que se pueden aplicar como estímulo, pues debe incluir una mezcla aleatoria de elementos que sean neutrales, por ejemplo, tales como casa, aire, cielo, agua, tierra. ¿Sí? Mezclando con las variables de interés como centros de compras, vacaciones, por ejemplo, en Bogotá, vendedor de pizzas, ¿sí? Según se recoge, pues, en la literatura consultada, ¿sí? Estas técnicas, pues, han sido muy útiles para sugerir potenciales nombres de marcas y lemas publicitarios. Entonces, digamos de alguna manera, no sé si recuerdan el caso del logo ese de doble sentido. Entonces, ahí queda asociación de palabras ahí, que el logo pues es ejemplo de que interpreta todo lo opuesto a lo de una farmacia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, se le pide a los encuestados que respondan un conjunto de palabras que se les va leyendo, entonces con el primer término que se les venga a la mente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colocamos Bavaria, entonces muchos van a decir, cerveza, ¿sí? Otros van a decir ¿listo? Entonces decíamos Bavaria, pues lo podríamos vincular con una palabra con cerveza. Coca-Cola, gaseosa, ¿sí? Eh, Cristal, agua, ¿sí? Entre otras. Entonces, podríamos asociar con una sola palabra para que esas personas me digan qué piensan o cómo interpretan. Entonces, yo podría tener una lista de posibles respuestas y ahí colocando o chuleando esas personas hacia qué lado se inclinan de acuerdo al conocimiento de una marca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces, en caso de, por ejemplo, marcas como Adidas o Nike, al momento de que uno le asocien las palabras, eh, uno esperaría, ¿sí? Que dijeran deportes o futbolistas, deportistas, pero no. Muchas de las palabras que asocian con estas marcas son calidad, porque esas, pues, marcas representan eh, calidad en cuanto a sus procesos de elaboración de sus productos, inclusive de sus servicios, de sus ventas, de su servicio postventa, ¿sí? Entonces, eso ayuda mucho a las compañías a tener una percepción, digamos, de posicionamiento, es decir, la posición que ocupamos en la mente del consumidor, ¿sí? Por otra parte, pues también podríamos encontrar esas técnicas proyectivas, otra como son la prueba de frases completas. Frases completas. Entonces, de las técnicas de prueba de frases incompletas, la más sencilla es en dar una entrevista o una oración ambigua e incompleta. Sí, es un poquito raro ese nombre.
y digamos de alguna manera se le pide al entrevistado que complete con una frase, ¿sí? Nuevamente se le estimula a responder con el primer pensamiento que se le venga a la mente. Las oraciones que se utilizan normalmente se utilizan en tercera, se formulan, perdón, en tercera persona. Ejemplo, podríamos colocar un listado de este tipo de preguntas y decimos, ¿la persona adulta considera la televisión? Entonces, podríamos encontrar respuestas como aburrida, entretenida, ¿sí? Pero enfocándonos en la persona adulta. Otra podría ser, la gente que tiene compensación por desempleo es, podríamos decirlo, pobre, ¿sí? Podríamos decir necesitada, podríamos decir rebuscadores, ¿sí? Todas las palabras que podríamos asociar ahí. O, pues digamos, se puede dirigir directamente al objeto de la actividad requerida, como por ejemplo, los seguros de todo tipo son, entonces podríamos decir necesarios, podríamos decir obligatorios, eh, eh, beneficiosos, ¿sí? Etcétera. Digamos que esta prueba pues, puede aplicarse con cierta facilidad, ¿sí? A alguien, por ejemplo, para la determinación de una historia presentada como una narración incompleta, ¿sí? Entonces, eso nos permite pues tener una visión de esa persona y cómo interpreta eh, esa, esas oraciones, ¿sí? Al momento, pues, tanto la asociación de palabras como esas pruebas de frases incompletas, pues son estímulos para esos entrevistados. ¿Listo? Otro de los, ay, bueno, ¿qué dice acá? Otra de las pruebas o técnicas proyectivas es la interpretación de dibujo. Interpretación de dibujos. Listo. La técnica de interpretación de dibujos se basa en la prueba de percepción temática, digamos que psicológicamente se conoce con las siglas TAT, ¿sí? En que el entrevistado pues se le muestra un dibujo ambiguo bajo la forma de un dibujo de líneas, ¿sí? O de una ilustración o de una fotografía y se les pide que los describa. Digamos que esta es una técnica muy flexible porque pues las imágenes, las láminas pueden ser adaptadas fácilmente a cualquier problema de marketing, ¿sí? Entonces podríamos ver por ejemplo, esas imágenes que le hacen mala publicidad a McDonald's, colocando personas con sobrepeso, o también lo que le hicieron a Coca-Cola, personas con problemas diabéticos, o inclusive lo que ahora hacen mucho las compañías que venden cigarrillos es colocar dentro de sus empaques personas con problemas, ¿cierto? Y eso es una ilustración para esas personas. Entonces, si yo le pregunto a un potencial fumador, ¿sí? Que me dibuje algo acerca de los cigarrillos, él me va a decir o me va a dibujar una caja de cigarrillos, ¿sí? Porque es lo que genera más recordación. Y digamos, yo le podría preguntar a esa persona, ¿qué es lo que más le genera recordación en su en su caso, ¿sí? En cuanto a los cigarrillos, podría decirme, no, las imágenes tan amarillistas que tienen en sus empaques. ¿Listo? Entonces, eso podría también ser una técnica proyectiva. ¿Listo? Aquí va. Entonces, esa es otra técnica proyectiva, la interpretación de los dibujos. Encontramos las técnicas de terceras personas. ¿Listo? La técnica de tercera persona pues consiste en que se le pide al entrevistado sobre algo o una situación o una opinión o pregunta acerca de cómo actuarían, pensarían o reaccionarían respecto al mismo, ¿sí? Por ejemplo, un amigo, los vecinos, colegas de trabajo, las personas promedio, etcétera, ¿sí? Eso sería, digamos, una técnica de terceras personas, ¿listo? Pues como rol de investigador, pues puede hacer, por ejemplo, hacer esas preguntas hasta observar cómo reaccionan los mismos, ¿sí? Es decir, los entrevistados
durante pues esa entrevista respecto a esas personas. Entonces, si yo le pregunto vecino, si hace mala cara, yo ya sé que no tiene una buena relación con sus vecinos, ¿sí? Y revelando pues de esa manera algo más sobre sus sentimientos verdaderos, de acuerdo al escuchar esos estímulos que le estoy presentando. Por ejemplo, digamos, las revistas utilizan exitosamente esta técnica, ¿sí? Pues, por ejemplo, para identificar los artículos sobre la cubierta o para estimular las ventas en los puntos, ¿sí? Entonces, les permite tener como una visión acerca de cómo podrían identificar los artículos, por ejemplo, más vendidos o menos vendidos, ¿sí? Em, Digamos que un interrogatorio directo en cuanto a los artículos de mayor interés, pues para la entrevistada tiende a confundirse por respuestas socialmente deseables. Por ejemplo, un tema de interés para los entrevistados puede ser aspectos asociados con el comercio exterior o los negocios externos pues, que resultan irrelevantes para la vecindad o los amigos. ¿Sí? Entonces ahí, eh, pues ahí lo podríamos asociar de esa manera. Digamos que una de las variantes de esta técnica es la que le facilita a los entrevistados una lista de compras o una descripción de las actividades y pues se les pide a ellos que describan, valga la redundancia, esa lista de compras o esas actividades que realizan. ¿Mm? Eh, las actitudes de estos hacia las actividades o reacciones, sí, ante la lista, pues se reflejan en las descripciones de las personas, porque obviamente, como todos actuamos de una manera diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, normalmente dos listas son preparadas y presentadas a un conjunto igual de entrevistados, como por ejemplo listas de compra de productos que sean iguales, eh, ¿qué esperaríamos? Pues lo que se espera es que probablemente las actitudes desiguales respecto a las listas pues sean reveladoras pues, de las verdaderas actitudes hacia sus productos o actividades. Entonces yo le podría colocar en una lista, ¿sí? Que de dos personas que me hagan mercado, por ejemplo, en un SAO, y hayan dos marcas, por ejemplo, SAO y ROA, en cuanto al arroz. Entonces, si las dos personas se van por la marca Roa, quiere decir que la marca Sao pues no tiene mucha relevancia frente a esas personas y pues no les está generando esa estimulación suficiente para comprar ese producto. Entonces, los señores de Sao podrían decir qué pasa o por qué no somos tan reconocidos. O por el contrario, podrían las dos personas comprar ese arroz Sao porque, digamos, de alguna manera podría ser más económico adquirir ese tipo de producto que no uno ya de marca reconocida como es el de arroba. ¿Listo? Entonces, esa es una de las técnicas proyectivas. Otra que se utiliza es el desempeño de papeles. Desempeño de papeles, bueno, o roles, como le queramos decir. ¿Sí? Pues digamos que en la técnica de desempeño de papeles, el entrevistado pues asume el papel, el rol, el comportamiento de otra persona, por ejemplo, como el del agente de ventas. Digamos que eso utiliza mucho lo que es el sector financiero o las partes muy comerciales cuando hace uno de los procesos que conocemos o conoceríamos como las clínicas de ventas y ahí tomamos el rol de vendedores y, por ejemplo, de compradores, ¿sí? Obviamente limitando las condiciones de esas personas, ¿sí? Que, valga la redundancia, tomen ese rol, ¿listo? Eh, y digamos, en este caso, si toma, por ejemplo, el rol de un agente de ventas, se le pide que trate de vender un producto a los clientes. ¿M? Y obviamente pues, quienes les presentan las opciones. Digamos que en este tipo de técnica, pues lo significativo es ver el método para tratar con, por ejemplo, con las objeciones y lo que me permite también revelar actitudes de los entrevistados.
digamos que hay que ver si esto se proyecta hacia ese papel sin sentirse presionados. Puede que a alguna persona le salga muy natural, pero a otra pues ya muy forzado, ¿cierto? Y pues no tenga como esa suficiente capacidad para desempeñar ese papel tan importante que pues que se le ha asignado de alguna manera. ¿Listo? Eh, en, en cuanto a ese desempeño de roles, pues algunas veces la observación, ¿sí? Y de esas reacciones y además ver cómo se ofrece el servicio y la calidad que es inherente, pues depende mucho de esa capacidad que tenga esa persona, valga la redundancia, de tomar ese rol y hacerlo algo muy real, ¿sí? Digamos que con estos resultados de investigaciones así, porque estos son más exploratorias, podríamos formular importantes hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, sobre cómo los clientes toman las decisiones en relación con el servicio. ¿Listo? Y digamos, por ejemplo, lo que es el proceso de observación, pues es limitada, por ejemplo, a proporcionar información sobre el comportamiento actual. Justamente es lo que sirve de argumento, pues, para algunos en el sentido de no querer utilizar los métodos de la observación, ¿sí? Pues a lo cual se une el propio desconocimiento de muchos investigadores sobre estos métodos. ¿Qué pasa? Pues es que estos no aprecian bien los beneficios que tienen, ¿cierto? Pero pues sin embargo son muy favorables los argumentos para considerar a la observación del comportamiento, pues ese comportamiento corriente como una parte integral de pues, el diseño de la investigación. Entonces, pues la observación, digamos, de los datos son tomados, sí, o valga la redundancia, observando alguna acción de quien responde, sí, digamos, no hay entrevista, eh, pues no obstante que está, pues puede ser utilizada así como seguimiento para conseguir esa información adicional. Por ejemplo, si se observa a un cliente comprar una cerveza en lata en lugar de una cerveza embotellada, ¿sí? Puede preguntarle por qué prefiere una forma de envase a la otra, ¿sí? Entonces muchos van a responder no, por no hacerle daño al medio ambiente, por cuidar el medio ambiente y lo que lo rodea, etcétera, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esa percepción que, que se tiene. ¿Listo? Eh, por ejemplo, en esa técnica proyectiva del desempeño de roles, ¿m? Eh, por ejemplo, a los participantes en una sesión de grupo, pues se les motiva ofreciendo un incentivo, ¿sí? Pues, por ejemplo, le podríamos decir, si usted toma y realiza bien esta técnica proyectiva de desempeño de roles, le damos un incentivo, unos bonos para que se compre algo después de esta sesión en grupo, ¿sí? Entonces, eso motiva a las personas a que tomen ese rol y actúen como si fueran efectivamente ese complemento. Por ejemplo, cuando el ejercicio se ensaya varias veces, pues puede reflejar problemas, ¿sí? Porque ya se volvería algo muy mecánico, muy robotizado. Entonces las personas van a decir, no, yo actúo pues porque tengo que actuar de esa manera. Entonces no serían pues muy conscientes y empezarían a reflejar problemas o podríamos encontrar indicios. Esta técnica de roles se utiliza y se usa ya casi, por ejemplo, en la parte final de la sesión de grupo, ¿sí? Podría ser la última sesión en donde tomemos o desempeñemos un juego de roles y se le debe decir pues a los entrevistados cuándo se termina
¿Cuándo termina, por ejemplo, cuando utilizamos ejemplos de ventas, cuándo podríamos terminar esa oferta ficticia? Y decirles que todo pues es simulado. ¿M? Entonces, ahí tendríamos ya esa utilización pues óptima. ¿Cuáles serían pues las ventajas de esas técnicas proyectivas? Por ejemplo, encontramos lo que es la posibilidad de obtener abundante información, ¿sí? Incluso acerca de comportamientos de los individuos. Entonces, eso es muy, muy importante de tener en cuenta eh, pues dentro de esa investigación. Eh, Desventajas, pues podríamos encontrar que se encuentra la necesidad de contar con entrevistadores muy preparados. Y por eso les decía que tiene que ser un proceso o una inversión muy alta para que los resultados pues sean garantizados. Y obviamente esos resultados pues deben pasar por un proceso de análisis, de interpretación, por estas personas que tienen pues elevados conocimientos, ¿sí? Y pues eso es como la desventaja, el costo elevado de adquirirlo. Ya como conclusiones finales podríamos determinar que las técnicas proyectivas exploran, por ejemplo, los por qué del comportamiento, ¿sí? También esas técnicas proyectivas demandan a los encuestados la interpretación del comportamiento de otros, ¿sí? Por ejemplo, eso podría eh, establecer o determinar el comportamiento eh, pues indirectamente, por ejemplo, sus creencias o sentimientos. Entonces, si le ponemos algo muy tierno y hay personas muy consentidas, pues van a explorar ese conocimiento o eh, esa ternura que lleva, ¿cierto? Entonces, eso podría ser dentro de ese papel de las técnicas proyectivas. Bueno, entonces podríamos dejar por hoy la sesión de esa manera. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día lunes. Les deseo una feliz noche. Espero haya quedado claro. Dudas e inquietudes, no olviden en preguntar. Feliz noche.